honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Le damos la bienvenida, hermanos, a todos los que se están sumando. Es una alegría volver a encontrarnos, volver a vernos, volver a poder rendirle culto a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a leer una porción de la Biblia. En Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y hoy venimos a rendirle honor y gloria a nuestro Dios, venimos a alabarlo. Lo hicimos mediante esa hermosa canción que escuchamos de preludio, que dice: damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y lo vamos a seguir haciendo mediante las dos siguientes canciones. En la primera dice: Dios poderoso. Dice: ¿quién sino el Señor
Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién, sino el Señor, ha creado todo lo que hay en este mundo? Y por eso hoy vamos a reconocer el poderío de nuestro Dios a través de esa hermosa canción, que por ahí es nueva, pero la vamos a ir aprendiendo. Y luego vamos a continuar con un clásico, con un himno precioso que resalta la santidad de nuestro Dios. Y dice: Santo, Santo, Santo. Siempre el labio mío loores te dará, porque solo Él es digno. Alabemos al Señor a través de estas dos hermosas canciones y hagámoslo en el nombre del Señor. Cantemos. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú
Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a compartir un tiempo para estar orando. La palabra del Señor en el Salmo 27 dice que el Señor es nuestra luz y salvación. ¿De quién podremos tener miedo? Que el Señor defiende nuestra vida. ¿A quién habremos de temer? El salmista también dice que solo una cosa había pedido al Señor, que solo una cosa deseaba, y era estar en el templo del Señor todos los días de su vida para adorarlo y contemplar su hermosura. Si bien es cierto, hoy no podemos estar en el templo, pero podemos estar en cualquier lugar
con el Señor, en la casa, en un dormitorio, en un patio. El lugar que nosotros deseemos hacer un templo para el Señor, lo podemos hacer. Así que vamos a estar orando, tomándonos ese tiempo para dejarle al Señor nuestras cargas, enfermedades, preocupaciones. Este canto que vamos a escuchar nos habla de ese gran amor de Cristo, ese amor que dejó su trono de gloria para atraernos hacia Él. Él nos alcanzó, nos sacó de las tinieblas y nos dio salvación. Y hoy en día sigue salvándonos de cualquier dificultad que podamos tener. Nos tomamos un tiempo para orar, hermanos. Señor, gracias te damos en esta mañana preciosa que nos das, que nos regalas. Conscientes, Señor, de tu amor, de cuán grande es tu amor. Conscientes, Señor, de que te tenemos, de que, como acabamos de leer en tu palabra, Señor, no vamos a temer mal alguno, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en cualquier circunstancia que en este momento estemos pasando, que tú, Señor, poder maravilloso, pueda tomar, Señor, control de cada uno de nuestros problemas o necesidades. Gracias te damos por el gran amor de Cristo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo estoy. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Me suficientes para mí. En el principio del culto reconocíamos la grandeza, el poder y la santidad de nuestro Dios. Pero lo más maravilloso es que este Dios tan excelso, tan sublime, se fijó en cada uno de nosotros y nos amó, aún siendo pecadores. Y este amor es el que nos cautiva, el que nos maravilla. Este amor que fue descrito tan bien en la canción que escuchamos anteriormente, es el que no podemos callar. Como dice la canción que vamos a cantar a continuación: cantaré de tu amor. Ese amor transformó nuestras vidas y no tenemos otra cosa que proclamar las maravillas de aquel que nos cambió, que nos transformó, que le dio sentido a nuestras vidas. Que el Señor pueda seguir transformando nuestras vidas también en el mensaje, que podamos tener un corazón dispuesto para que el amor del Señor siga transformando nuestras vidas. Cantemos a nuestro Dios. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré
mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Oh, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Buenos días a todos, que el Señor nos bendiga. Estamos agradecidos por una oportunidad más que tenemos de estar juntos, aunque sea a través de la virtualidad, ¿no es cierto? En este domingo que estamos arrancando, ya hemos arrancado con nuestro estudio de la carta que Pablo le escribe a Roma, a la iglesia, a los romanos, a la iglesia en Roma. Terminamos el domingo pasado de un tiempo hermoso estudiando el libro de Hechos, que termina con Pablo preso en Roma, sin ningún tipo de razón para que esté preso, pero Pablo termina preso, ¿no? Es lindo cuando podemos trazar una línea de tiempo en todo lo que fue la historia de Pablo desde su conversión. Recordarán ustedes, Pablo yendo camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Ahí se produce su encuentro con el Señor, que transforma su vida por completo. Va a Damasco, pero empieza, contrariamente a lo que él estaba dispuesto a hacer, o iba dispuesto a hacer, la transformación de su vida hace que él empiece a hablar de esa fe que tenía ahora. Se presenta la primera persecución y los hermanos en la fe lo ayudan a escapar. Pablo se escapa, se va para Arabia, pasa 3 años ahí fortaleciendo quizás su fe y su relación con el Señor. Vuelve a Damasco, va para Jerusalén, conoce a Pedro, pasa 15 días con él, conoce también a Santiago, el hermano de Jesús. De ahí se va a las regiones de Siria, dice, y Cilicia, se va a su tierra natal, porque Tarso era una ciudad que pertenecía a esa zona. Ahí conoce a Bernabé, pasa 3 años pastoreando la iglesia de Antioquía, y ahí arrancan sus 3 viajes misioneros. Y es a la vuelta del tercer viaje misionero, en Jerusalén, que Pablo es arrestado, y empieza toda su peripecia, digamos, ¿no? Pasa Festo, pasa Félix, pasa Herodes, ninguno resuelve su situación. Pasaban los años, 2 años lo mantuvieron ahí encerrado. Pablo apela al emperador, entonces como apela al emperador había que llevarlo a Roma. Se encara el viaje a Roma, un viaje maratónico donde pasan un montón de dificultades, hasta un naufragio, pero al final llegan a Roma. Y el libro de Hechos termina con el relato de Pablo en Roma. Por datos bíblicos sabemos que de esa primera encarcelamiento, de esa primera prisión, Pablo es liberado, pero por poco tiempo, porque después es encarcelado otra vez, y ya para los años entre el 65 y el 67 se cree que fue su martirio, donde Pablo es muerto. Ahora, cuando leemos las cartas de Pablo, puntualmente quizás no Romanos, que es una carta más teológica, más con contenido teológico, pero sí las cartas pastorales, no encontramos en sus expresiones que Pablo era una persona que estaba depresiva, una persona que se victimizaba, una persona que dudaba.
En su primer encarcelamiento se cree que Pablo escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y si no fuera porque el texto mismo lo pasma, lo deja registrado, sería, creo, muy difícil para nosotros poder confirmar a ciencia cierta que Pablo había estado preso y que había escrito esas cartas desde la cárcel. Porque por la forma en la que escribe, cómo se expresa, cómo expresa su confianza, cómo alienta a los que estaban afuera, nos da la sensación de que Pablo estaba preso. Y uno entra a pensar, ¿y qué es lo que le pasaba a la vida de Pablo? ¿Cómo es que una persona con las cosas que Pablo pasaba podía permanecer fiel? En el primer capítulo de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, por más que abundaban las dificultades, mayor abundante es la gracia que se manifiesta en Cristo Jesús. Y podemos pensar en Pablo, una persona con dificultades físicas, con problemas de salud, una persona que evidentemente si los tenía ya los había perdido, pero el texto no lo deja escrito, no tenía amigos de influencia, no tenía amigos con poder, no tenía amigos con dinero, era una persona que constantemente estaba siendo perseguida, amenazada, había sido castigado, sufrido los látigos. Pero Pablo dice, escribiéndole a los Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces uno empieza a pensar, ¿pero cómo puede ser así? ¿Qué es lo que Pablo tenía? Hasta escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, Pablo deja ver que hasta los que estaban cerca de él lo habían abandonado. O sea, Pablo se sentía solo. Pero leemos que en Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, no importa, nosotros no nos desanimamos. Al contrario, a pesar de que por afuera nos vamos desgastando, por adentro nos vamos renovando día a día tras día nos vamos renovando. Y creo que este era el secreto de Pablo. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que el Señor no le iba a abandonar. Pero él también sabía que era un día a día. Que él todos los días tenía que buscar al Señor. Todos los días tenía que renovarse en el Señor. Para que las dificultades no le afectaran, para que los temores no se apoderaran de su mente, para que la angustia o la depresión o la victimización se apoderara de su manera de pensar, creyendo que estaba solo, que estaba abandonado, que Dios lo había dejado y había caído preso. Para eso tenía que depender del Señor. Por afuera de su contexto, él tenía que tomar la decisión de permanecer y de fortalecer su fe en el Señor y de renovarse en el Señor. Y creo hoy que esto también es una enseñanza para nosotros. Frente a tantas cosas que pasan en nuestro contexto, en nuestra realidad, fortalecer nuestra fe es tarea nuestra de todos los días, ¿no? De día a día buscar al Señor. De día a día renovarnos en el Señor. De día a día buscar el alimento que viene de Dios. Y fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento de Él para que nuestra confianza sea fortalecida. Y que podamos permanecer fieles. Tanto en Pablo como en los demás apóstoles, en los primeros discípulos en los que habían compartido con Jesús. Cuando miramos sus vidas, es asombroso poder ver su confianza, su fidelidad, su convicción, su compromiso, su entrega, su consagración a eso que habían recibido del Señor. Que no podían permitirse dudar. Porque sabían a ciencia cierta, por experiencia propia, que Dios estaba con ellos, pero ellos tenían que mantener la fe. No siempre había sido así. Si miramos los primeros tiempos de los discípulos, muchos de ellos dudaban, hasta último momento dudaban. Pero eso ejemplifica de manera gráfica que nuestra relación con Dios es un proceso, ¿no? Que cada día tenemos que ir dando pasos. Que cada día tenemos que ir tomando decisiones, que cada día tenemos que ir permaneciendo y subiendo escalones en nuestra relación con Dios para fortalecer nuestra fe. Y yo les invito a buscar en los comienzos, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Lucas capítulo 5. Es un relato que también está en Mateo y en Marcos, pero Lucas lo hace de una manera más detallada. Y quizás Mateo y Marcos focalizan un poco más el relato en los 4 discípulos. Vamos a ver que Lucas focaliza más en Pedro.
pero el relato es el mismo y la enseñanza y la historia de lo que pasa y el contexto, y la aplicación es la misma. Lucas capítulo 5, vamos a leer los primeros 11 versículos, dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. El lago de Genesaret era lo mismo que el mar de Galilea, había varias maneras de llamarlo, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Un relato que presenta una situación puntual, ¿no? Los discípulos, en este caso Pedro y Andrés, que eran hermanos, Jacobo y Juan, que eran hermanos, y que juntos compartían o tenían una empresa pesquera, digamos, un emprendimiento pesquero, pero habían pasado esta noche, por ahí como otras, pero esta noche puntual, toda la noche trabajando y no habían sacado absolutamente nada, ni un solo pez. Y ya habían descendido de las barcas y estaban haciendo lo que tenían que hacer. Después, más allá de que habían pescado, si hubieran pescado o no, seguramente las redes, algo se les enganchaba, algo se metía en el medio y se enredaba con las redes. Entonces, cuando llegaban a la orilla tenían que limpiar las redes, lavarlas y dejarlas listas para salir a pescar nuevamente después. En ese momento llega Jesús, ¿no? Y Jesús ve la barca de Pedro. Por el relato de Lucas podemos creer que Pedro ya conocía a Jesús, porque en el capítulo 4 relata la sanidad que Jesús había hecho en la salud física de su suegra, la suegra de Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: córreme la barca un poquito de la orilla. Y podemos imaginarnos, quizás como mirando así para abajo, medio de reojo, como a veces miramos nosotros cuando algo no nos convence, la mirada de Pedro. ¿Y ahora qué va a pasar?, dice Pedro, ¿no? La cuestión es que corre la barca, Jesús se sienta y empieza a enseñar. Y este acto de Jesús sentándose, a mí personalmente me habla maravillosamente. Era común que el maestro se sentara para enseñar. Que por ahí esté parado para leer la porción de la ley que quería leer, pero que se sentara para enseñar, para compartir su conocimiento. Ahora, que Jesús se haya sentado en una barca para enseñar, a mí me habla de la disposición del tiempo de Jesús. Como que siempre tenía tiempo para dedicarle a las personas. Que siempre estaba listo para enseñar. Que siempre estaba listo para hablar y para transmitir ese mensaje de vida que él había recibido y había traído del Padre Celestial. Jesús estaba siempre listo. Jesús está siempre listo. A veces somos nosotros los que no disponemos el tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y aprender lo que en su palabra encontramos que Él nos dice. Pero la cuestión es que Jesús se sienta, ¿no? Y comienza a enseñar. Y cuando termina de enseñar le dice a Pedro que lleven la barca a aguas profundas, mar adentro, y que tiren las redes después para pescar. Ya habían pasado toda la noche, no habían pescado nada. Jesús les dice: vamos ahora, vamos mar adentro y tiremos las redes. Y hay 3 reacciones bien marcadas que vemos en Pedro que yo quisiera mencionar. La primera es esta, cuando Jesús le pide que vayan mar adentro, la respuesta inicial de Pedro.
como diciéndole, Señor, yo soy pecador. Y estuve toda la noche en la barca. Estoy cansado, estoy malhumorado, no pesqué nada, perdí toda la noche, me quiero ir a mi casa, ya no quiero que nadie me hable. Toda la noche estuvimos pescando y no sacamos nada. Nos estás pidiendo ahora que vayamos a aguas profundas, pero no es el momento ni la hora del día para ir a aguas profundas, a tirar las redes, no vamos a sacar nada. Pero cambia el sentido de su respuesta, ¿no? Porque vos me lo ordenás, yo voy a hacer lo que vos me decís. La segunda reacción de Pedro se produce cuando ve la manifestación del poder de Dios, obrando a través de Jesús y la pesca milagrosa y los peces en las redes que nos dan abasto a levantar. Dice el texto que Pedro cae de rodillas, quizás arrodillado arriba de los barcos, de los peces que iban saltando, que estaban enredados ahí en las redes. Pedro cae de rodillas y le dice al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ya hay un cambio en su respuesta. La primera respuesta Pedro le hablaba al maestro, a alguien que enseñaba. En su segunda respuesta, viendo la obra que Jesús había hecho, Pedro le dice, Señor, como reconociendo a alguien que tiene autoridad sobre su vida. Y Pedro le dice, seguramente Pedro no quería que el Señor se apartara de él, pero conociendo lo que la ley decía, quizás había recordado lo que había pasado con el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6, cuando Dios llama a Isaías y le revela su gloria. Isaías dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque había visto la santidad de Dios. Ay de mí, que soy hombre muerto, porque soy pecador. Quizás Pedro también hubiese recordado, podría haber recordado las palabras de Job. Allí en capítulo 42, cuando Job, defendiendo, digamos, a capa y espada su vida correcta frente al Señor, pero cuando le he revelado lo que estaba pasando en su vida, Job dice, de oídas yo conocía al Señor, pero ahora viendo claramente, me arrepiento de lo que soy. Y seguramente este era el razonamiento de Pedro. Viendo la obra de Jesús, reconociendo a Jesús como Señor, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, Pedro dice, ay de mí, Señor, apártate de mí. Seguramente Pedro no quería que Jesús se apartara de él. Y la tercera reacción de Pedro la vemos al final, que Lucas incluye, obviamente, a los otros, y los textos incluyen a los otros discípulos, tanto a Jacobo, a Juan y a Andrés. Dice que dejaron todo. Habían tenido su mejor experiencia de pesca, su día más próspero. La mayor ganancia seguramente sería en ese día. Pero dice el texto que ellos llegaron a las orillas, ni se preocuparon por limpiar las redes, ni por vaciarlas, ni por siquiera vender lo que habían sacado. No sabemos qué pasó con eso. La cuestión es que llegaron a las redes y dejaron todo por seguir al Señor. Y quisiera mencionar cinco aplicaciones que entiendo que pueden ser prácticas para nosotros en este tiempo de lo que acabamos de leer. La primera, y es muy gráfica a la situación que estamos viviendo, Jesús podría haber hablado con sus discípulos o haber sentados a enseñar a la gente en el templo o en la sinagoga, pero se sienta en una barca y empieza a enseñar. La barca fue, diríamos hoy, su púlpito. No tenía el templo, no tenía la sinagoga, pero no perdió oportunidad de enseñar el mensaje de la verdad de Dios. Hoy nosotros tenemos nuestros templos cerrados, pero podemos usar lo que está a nuestro alcance, lo que está a nuestra mano, lo que tenemos a disposición. Lo que estaba a disposición era la barca de Pedro, y Jesús la usa. No desperdiciemos ninguna oportunidad que tengamos de compartir el mensaje de Dios. La segunda cosa que creo que es bien gráfica. En primer lugar, parecería que la respuesta de Pedro dudaría de lo que el Señor estaba diciendo, pero después dice, en tu nombre yo voy a echar las redes. Y lo hicieron. Esto nos habla de que nunca debemos dudar de la palabra de Dios.
ella es la que tiene autoridad sobre nosotros. La palabra de Dios es la que se cumple. Tenemos pruebas fehacientes y múltiples en su palabra de que lo que Dios dice se cumple, que sus promesas se cumplen, que Él cumple lo que dice. Y no lo tenemos que hacer por nuestras propias fuerzas, lo que el Señor nos pide, sino confiando en la palabra que Él nos da, confiando en la orden que Él nos da, confiando en el mandamiento que Él pone sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que obedecer. Confiar en su palabra y obedecer. La tercera cosa, y también me parece algo bien práctico. Jesús le dice a Simón y a todos los que estaban en las barcas, vayamos mar adentro. Y ellos obedecen. Podrían haberle dicho, Señor, ¿por qué no nos quedamos acá en la orilla? Y tiramos las redes acá, está bien, ¿querés que tiremos las redes otra vez? Las tiramos, pero acá nomás. No hubiesen sacado nada. Había que ir a aguas profundas, mar adentro, para ver la plena manifestación en la obediencia, la plena manifestación del poder de Jesús. Y creo que es bien gráfico para nosotros en que fortalecer nuestra fe, vivir todos los días en comunión con el Señor, día tras día, fortalecidos en Él, renovados en Él, no es algo que sea probable en nuestras vidas si nos mantenemos en la orilla, si no profundizamos en nuestra relación con Dios, si no dedicamos tiempo a conocer al Señor, si no nos vamos a las aguas profundas espirituales, permitiendo que la verdad de Dios se haga carne en nuestras vidas y eso sea lo que fortalezca nuestro espíritu desde adentro, para que por más que por afuera las cosas estén mal, por adentro nosotros nos vamos renovando. Es necesario ir a aguas profundas. No alcanza con un culto del domingo a la mañana, no alcanza con una escuela dominical, no alcanza con una reunión de oración de entre semana, no alcanza con que un hermano o un amigo te comparta un texto bíblico por WhatsApp que te hizo bien, o una canción con linda letra. No alcanza si todos los días no nos sentamos a los pies de Jesús, si todos los días no navegamos en aguas profundas, si todos los días no nos renovamos en el Señor. No alcanza. La cuarta cosa. Ellos obedecieron, el milagro se produce. Y cuenta Lucas en su relato que las redes se empiezan a romper. Entonces hacen señas a los que estaban en la otra barca y vienen también y empiezan a tirar ya en las dos barcas, no solamente en una, de tal manera, tal cantidad de peces había, que las barcas empiezan a hundirse. Las redes se rompen, o se empiezan a romper. Los barcos se empiezan a hundir. Y creo que esto es bien gráfico para mostrarnos que cuando nos disponemos a obedecer al Señor, cuando nos disponemos a confiar en su palabra, cuando nos disponemos a renovarnos día tras día y a mantener esa conducta de dependencia de Dios, que es una decisión que cada uno de nosotros toma, es probable que vengan las dificultades. Pero la red no termina de romperse, ni el barco termina de hundirse, porque el Señor controla la situación. Y eso es una realidad que cada uno de nosotros puede experimentar y aprender. Y la quinta cosa es la entrega del final. Llegaron a la orilla y dejaron todo por seguir al Señor. No les importó lo que dejaban. Lo dejaron y siguieron al Señor. Él los había llamado, en el caso de Pedro le dice, Pedro, vení, que yo tengo una tarea para vos. Pero lo mismo se aplicaba seguramente tanto a Andrés como a Juan, como a Jacobo. Conocemos su testimonio de alguna manera posterior, incluso hasta después de la ascensión de Jesús, como también de los otros discípulos. No de todos conocemos la historia y el final, pero hay hechos que relatan lo que cada uno de ellos hizo. Y de la misma manera Jesús sigue llamando hoy. Y ahora cada uno de nosotros tiene que responder, confiando en la palabra, obedeciendo a la palabra, haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, recogiendo el fruto, no dudando del Señor, sostenidos en el Señor, sabiendo que Él es el que nos sostiene. Y renovándonos cada día en Él, navegando en aguas profundas, dependiendo de Él, fortaleciéndonos para poder seguir adelante. ¿Cuántas cosas hay a nuestro alrededor que causan temor hoy?
¿Cuántas cosas hay que desgastan hoy, como Pablo decía? ¿No? Pero vemos la transformación tanto en Pablo como en estos discípulos, que en los primeros capítulos del libro de Hechos la gente se asombraba, incluso los maestros de la ley, diciendo, pero estos hombres son vulgares, no tienen preparación, no tienen estudio, no tienen educación, son cortos de palabra. ¿Cómo puede ser que hablen de esta manera, con tanto denuedo, con tanta sabiduría, con tanta convicción? ¿Cómo puede ser que la gente entiende lo que les dice y los siguen? Y nosotros que tenemos tanto estudio no podemos influenciar así, pero ellos sí. ¿Qué es lo que tienen? Era el poder de Dios. Se habían transformado de ser hombres vulgares, como nos consideraban, en hombres poderosos. El proceso, ¿no?, de la dependencia de Dios, que Pablo estaba experimentando y que los apóstoles todos habían experimentado, y que puede ser nuestra experiencia hoy. Hay cosas que te causan temor, hay cosas que te van desgastando. Ahora sí, Dios sigue llamando a pescadores. En este caso somos nosotros. Aún así hay que seguir transmitiendo el mensaje. Aún así hay que seguir contando que Jesús tiene poder para transformar vidas. Aún así hay que seguir compartiendo que Jesús es la única esperanza real, verdadera y eterna para la humanidad. Y los pescadores somos vos y yo, que tenemos que usar las herramientas que tenemos a mano, la barca que tengamos a mano en esta situación, en este momento. Pero que también a la par de eso tenemos que renovarnos en el Señor día a día, depender de Él día a día. Quizás alguno de nosotros tenga que rever su navegación en aguas profundas, ¿no? Quizás alguno de nosotros tenga que depender de ese sentarse y tenga que rever y tomar alguna decisión que lo ayude a todos los días sentarse a los pies de Jesús, sentarse con la palabra y absorber de la palabra todo el mensaje que viene, que Dios nos ha revelado. Eso es lo que va a fortalecer nuestra fe. Eso es lo que nos va a permitir estar firmes. Eso es lo que nos va a permitir experimentar el poder de Dios, los milagros que el Señor puede seguir haciendo en nuestras vidas, pero depende de nuestra dependencia. Él lo puede hacer. Y quisiera una última palabra para vos o para usted que está escuchando esta historia. El mismo Jesús que actuó en esta historia puntual, el mismo Jesús que sostuvo a los apóstoles, podés leer la historia hasta por afuera de la Biblia si querés leerla y buscarla, el mismo Jesús que sostuvo a Pedro, a Pablo y a todos los demás, y que se ve cuando vos lees la historia, ves que ellos no dudaban de su fe, sino que fortalecidos en el Señor iban pasando las dificultades. Es el mismo Jesús que tiene el poder para actuar en tu vida hoy, ahora, ya, de la misma manera. Pero vos tenés que decidir permitirle hacerlo, permitir mostrarte en tu propia vida que Él es un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que te ama, un Dios que te fortalece, un Dios que te sostiene en las dificultades, un Dios que te da esperanza. Que esta pueda ser tu decisión en esta mañana, de buscar a Dios, pero que no sea solo de esta mañana, sino que sea algo que cada día puedas experimentar, que todos podamos experimentar, de buscar a Dios continuamente, de depender de Él, de sostenernos en Él, de permanecer firmes y fieles a Él, consagrados a Él en todo tiempo, y manifestando, viendo la manifestación en nuestras vidas del poder de Dios. Que el Señor nos bendiga.